¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo está mi gente? Oigan, pues bienvenidos a este nuevo video donde les voy a compartir a todos los chavos, a todas las chavas o a todas las personas que se dedican a generar contenido, sobre todo cuando son para entretenimiento. Parece que pueden ser muy fáciles de producir o muy fáciles de hacer. ¿Cuántas veces nos hemos ido a levantar imágenes para un reportaje, tomamos un tema y nos vamos a la calle a preguntarle al público sobre determinado tema? Y cuando tenemos 3, 4, 5 o hasta 10 respuestas decimos, ya tenemos la cápsula, ya tenemos el reportaje, vamos a llevarlo a postproducción, que es donde se edita y se le da ritmo y todo este rollo. Bueno, pues no es tan fácil, o por lo menos para el programa de Otro Rollo, no era así la forma de trabajar, ni era el estilo, ni era la exigencia de un programa como Otro Rollo. Es por eso que en esta ocasión quiero compartirles mi experiencia de manera muy particular, cómo fue realizar y producir los reportajes de Jordi dentro del programa de Otro Rollo. Bueno, el proceso siempre empezaba en la mesa creativa, con lluvia de ideas en donde le dábamos forma al monólogo, a los sketches, a las dinámicas, las puntadas que se tendrían con los invitados musicales que se iban a tener. Incluso se desarrollaban ideas para la parte comercial, para las marcas que se iban a publicitar dentro de esa emisión. También había una lluvia de ideas de cómo integrar las marcas de una manera creativa al formato, al concepto de Otro Rollo, para que no se sintiera como si fuera una venta y obviamente garantizar que la audiencia no se fuera en ningún momento de la televisión. El concepto del reportaje de Jordi era muy padre porque estaba basado en la comedia orgánica. ¿Qué es la comedia orgánica? Es aquella comedia que no está escrita, que no está basada en un guión ni en una dirección, sino que simplemente siembras el tema y dejas o provocas que el público, la audiencia o quienes participen dentro de este formato generen de manera muy orgánica o de manera muy natural pues la comedia. Ese era el concepto del reportaje de Jordi. Simplemente generar un tema y alrededor de este tema provocar la comedia e irnos a buscar a los personajes que posiblemente nos pudieran dar comedia involuntaria. Es por eso que el reportaje de Jordi siempre los temas eran muy comunes, muy populares. Vaya, temas de la vida diaria por más simples que estos fueran. Las formas de ligar, técnicas y estrategias para engañar a tu esposa o a tu esposo, o incluso técnicas para copiar en la escuela. Los temas del reportaje de Jordi siempre se agarraban de lo que había en el Vox Populi, de qué está hablando la gente o cuáles son como los temas más comunes de los que todo el público se lograba identificar. Una vez seleccionado el tema del reportaje de Jordi, el siguiente paso era el trabajo de escritorio, que aunque el formato del reportaje era orgánico y no estaba basado en un guión como tal, sí se necesitaba una guía. Y es por eso que al momento de hacer un trabajo de mesa, nosotros escribíamos más o menos el tipo de preguntas que Jordi tendría que hacer al público al momento de irnos a la calle para provocar o generar ciertas respuestas que nosotros queríamos tener para poder generar la famosa comedia orgánica. Si ustedes se dan cuenta, no es tan simple como irte con el micrófono a la calle y a ver qué nos contesta el público. No, en Otro Rollo teníamos prohibidísimo tener ese margen de error. Siempre debíamos de tener una línea de hacia dónde queríamos llevar el contenido del reportaje de Jordi. Obviamente eso nos iba a garantizar tener la comedia que nosotros queríamos y dejarnos sorprender. Porque aunque tú tienes un guión, aunque tú tienes una guía o sabes hacia dónde quieres llevar las respuestas del reportaje de Jordi, pues siempre aparecía un personaje o siempre aparecían respuestas que jamás te imaginabas la sorpresa que le provocaba a Jordi ciertas respuestas, ciertos personajes o ciertas acciones que sucedían de manera orgánica, de manera natural dentro del reportaje. El siguiente paso era irnos a la calle a grabar. Llegó el momento de la acción. Le dábamos nosotros el micrófono a Jordi. Jordi ya tenía más o menos estudiadas qué tipo de preguntas se iba a realizar para poder provocar las respuestas que más o menos nosotros ya sabíamos que queríamos para poderle dar forma al reportaje y al contenido. El equipo que siempre viajábamos con Jordi a hacer el reportaje era obviamente Jordi Rosado como conductor, el camarógrafo realizador, una persona de audio que era quien cuidaba por supuesto
que el audio estuviera con calidad. Un asistente de producción que era la persona encargada de escautear en ese momento el panorama donde se estaba grabando el reportaje de Jordi y descubrir al personaje que venía en camino, o el lugar, o una pareja, o si estaba sucediendo alguna situación interesante alrededor de la grabación que estaba realizando Jordi. Era el encargado de decir: aquí se puede generar un buen contenido. Digamos que esta persona debía de tener el criterio para poder descubrir personajes o situaciones que estaban alrededor de la grabación y que se pudieran aprovechar para la comedia orgánica. Y por supuesto el productor creativo, que lo que hacíamos era tener un pizarrón e ir apoyando a Jordi con ciertas preguntas que le podía hacer al personaje que estaba entrevistando en ese momento. Mientras Jordi estaba desarrollando la entrevista con cierto personaje a quien le estaba tratando de sacar esa comedia orgánica o respuestas muy divertidas, el equipo de producción ya estábamos interceptando al siguiente entrevistado. Elementos interesantes que debíamos de poner mucha atención al momento de la grabación del reportaje de Jordi. Uno era encontrar personajes, pero también teníamos que poner mucha atención a lo que estaba sucediendo detrás de la entrevista del reportaje de Jordi, porque de repente detrás de cámara había personajes que estaban realizando acciones que pudieran aprovecharse para contar una divertida historia dentro del reportaje. Incluso en edición de repente resaltábamos situaciones que estaban detrás de Jordi que ni el mismo Jordi se daba cuenta, pero que eran elementos que venían a aportar comedia a la narrativa del reportaje. Un dato muy interesante que ustedes deben de saber es que el reportaje de Jordi, realmente la duración al aire era entre 4 y 6 minutos máximo de tiempo. Pero ¿cuánto creen ustedes que teníamos de grabación en las cintas cuando íbamos a grabar el reportaje? Terminábamos teniendo grabación de 30 minutos, 40 minutos, de hora y media, incluso 2 horas de grabación, de las cuales solamente 5 minutos eran los que se seleccionaba para entrar al aire. Jordi Rosado, con su capacidad y criterio como productor y creativo del reportaje de Jordi, iba calificando en su mente la edición del mismo reportaje, hasta que él no sentía que ya tenía a los personajes divertidos, con comedia orgánica, que le van a dar ritmo al reportaje de Jordi. No cortaba la grabación. Y si era necesario movernos de locación para ir a buscar otro tipo de personas, otro tipo de personajes, lo hacíamos. La siguiente etapa era la de postproducción y edición del reportaje de Jordi. En edición bajábamos todas esas partes que ya habíamos calificado: el personaje, la respuesta, la dinámica y todo lo que había sucedido. Digamos que eran como las piezas que ya teníamos. Pero el siguiente paso dentro de la postproducción, que también era muy importante, era darle ritmo al reportaje de Jordi. Obviamente este proceso es planteamiento del tema, desarrollo del tema, clímax, encontrar algún suceso, alguna respuesta a algún personaje que nos diera el clímax, pero sobre todo el remate, encontrar cómo íbamos a cerrar el reportaje de Jordi para lograr el fenómeno que se necesita en televisión, que es jalar los aplausos del público presente en el foro o el público que estaba en casa. Este famoso remate es de lo más importante porque es el último sabor de boca con el que se queda el público. Y es cuando dicen: me encantó el reportaje de Jordi, o estuvo divertido pero algo pasó. Como se podrán dar cuenta, no era tan fácil hacer el reportaje de Jordi. Había muchísimos elementos de calidad que se tenían que cuidar. En la actualidad hay programas o contenidos de este estilo en donde te vas a entrevistas o buscan la comedia orgánica que hayan cuidado todos estos elementos que cuidaba Jordi Rosado dentro de la producción de Otro Rollo. Interesante, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán por qué el éxito de los contenidos de Otro Rollo. Porque cada pieza, porque cada elemento y cada idea tenía su nivel de exigencia y de calidad, pero sobre todo de ritmo. Para Otro Rollo, Jordi Rosado y Rogelio. De 21 años. ¡Chao! Bye. ¿Ya la pagaste? Ya la pagaron. Ay, no. Gracias. Ay, yo creí, linda, creí. ¿Te gustó y te pareció interesante este contenido? Te invito a que te suscribas a nuestro canal, des like y haz un comentario para que podamos llegar a muchísimas más personas.